Bien, Sí, bien, sí. pasamos entonces a nuestra... Muchas gracias, Diana, por tu ponencia. Pasamos entonces a nuestra segunda participante, que es Yolanda Xala-Cabré, la directora del proyecto que aquí estamos presentando. Yolanda Xala es investigadora en la institución Milà i Fontanals, el CSIC, de Barcelona desde 2008, doctora en antropología cultural. Su principal campo de trabajo es Guinea Ecuatorial y Marruecos. Y Yolanda publica los libros como si publicara, no sé, críticas de películas. Así es que, bueno, pues nada, 2019, Ciudades, Globalización y Patrimonio Contestado. En 2019 también, The Management of Ethnic, Religious and Cultural Diversity in Europe. En 2020, Colonial Spain in Africa, un artículo. Un libro, Africa in Europe and Europe in Africa, y en fin, y más. No tenemos tiempo de presentar todas sus numerosas y publicaciones, lo que no quita la calidad. Y Yolanda nos presenta su investigación sobre las Fernandinas en Barcelona, colonialidades y género, este es el título, en la presencia africana en la España periférica, de 1850 a 1969. Adelante, Yolanda. Muchísimas gracias. Sobre todo, adviérteme cuando me queden 5 minutos, Sí, por si acaso sí. no tengas problema, me avisas, ¿vale? Vale. Muy bien, voy a compartir pantalla. Muy bien, muy bien. Bueno, yo lo que voy a hacer es presentar lo que es la investigación que estoy haciendo sobre Amelia Barleycorn, que en realidad fue un descubrimiento que, como explicaré, pues me abrió lo que es la comunidad fernandina y muchos otros, bueno, hay un colectivo muy amplio de personajes. Lo que estoy haciendo, que también va a ser un libro que ya voy con retraso, pero debo entregar, y que también formará parte del Ethnic and Racial Studies Journal, que estamos preparando un número especial, todos los miembros del equipo que vamos a entregar pues ya pronto, forma parte de este proyecto I+D que nos da cobijo hoy en este congreso. Bien, ¿por qué me pareció que era interesante la aportación a partir de esta figura? ¿No? Porque realmente, y esto queda muy claro en el trabajo excelente que acaba de presentar Diana Arbaiza, y es que pues realmente en el periodo 1850, 1920, 1930, en 1910, si me apuran, realmente no se sabe mucho sobre los africanos en España, ¿no? O sea que tenemos, sí, los estados humanos, claro que hay diferentes aspectos, pero no se tiene un gran conocimiento, ¿no?, de esa llegada. Entonces, yo creo que en mi caso lo que puedo aportar es precisamente un conocimiento pues, de mujeres africanas, negras, que rompían moldes a finales del 19 y primeros del 20, en lo que me gusta denominar la España periférica, que ese es otro tema que no tenemos lugar, pero que va en la idea de resina, de culturas ibéricas, porque me parece que la perspectiva hispanófona está negando ciertas especificidades a otras regiones de la península ibérica, como era, por ejemplo, Cataluña, que tenía una relación muy especial con lo que era la Guinea española, ¿no? Entonces, Amelia Barleycorn nos permite reconstruir, pues, lo que es una mujer que tiene poder, que tiene autoridad, que forma parte de la élite y que es parte de un empoderamiento también de esos grupos africanos, no solo los fernandinos, que era el grupo del que ella formaba parte, sino pues de otros que también estuvieron en otros países europeos, ¿no? Y entonces la idea es hacer esa hair story de la que nos habla Walsh, ¿no?, desde la perspectiva de colonial, ¿no?, una historia de ellas, de las mujeres. La justificación, pues yo creo que ha quedado bien expuesta también en el marco general de, por ejemplo, la conferencia de Alcantú. Es que es evidente que había un marco colonial a partir de la colonización efectiva en 1850 que realmente marcaba los canales, pero también las visiones sobre ciertas áreas geográficas de forma más determinada lo que era el continente africano, ¿no? Y entonces en ese sentido pues hay que ver qué rol podían jugar las mujeres o las mujeres africanas en ese periodo
desde 1850, pues yo hago hasta 1975, pero sobre todo muy interesada hasta 1930-35. Perspectiva teórica, pues estudios afrocentrados, estudios de género, estudios subalternos, estudios postcoloniales, estudios multiculturales y los decoloniales, ¿no? Porque me parece que son todas estas aportaciones en este puzzle los que me permiten aproximarme mejor a lo que es el objeto de estudio. Entonces, mi caso de estudio se basa en Amelia Barleycorn de Vivor, que era una mujer muy rica, fernandina, de la Guinea Española, que tenía una residencia que yo denomino multisituada. En realidad en el libro también hablo de multilocalidad, bueno, digamos que empleo muchas otras terminologías, ¿no? Pero me parece que la idea de estar multisituado es muy efectiva para esa residencia que tenía en varias ciudades, en Santa Isabel, me iba a Freetown, me iba a Lagos y sobre todo a Barcelona, también había bajado a Londres y otras ciudades europeas. Y aquí vemos una fotografía de lo que era Alicia de Barleycorn, que eso ya saldrá después. Era hija de una familia creo muy influyente y era hermana de un protestante, un obispo, un protestante muy conocido que era Napoleón Barleycorn, pero en realidad ellos son hermanos y hay un Napoleón Barleycorn padre que es el que inicia la saga en la ciudad de Santa Isabel. Y después ella casó con William de Vivor, que era pues un propietario de las fincas más importantes de lo que sería África Central, y entonces ella pues se convierte en la gran propietaria de Fernando Po, de toda la colonia española, a partir de 1890, que es cuando él fallece. O sea que en realidad ella era la fortuna más importante por encima de españoles y por encima de todos los demás, ¿no? Y ella realmente combinaba sus obligaciones de atender lo que eran las fincas y toda la parte comercial, pues también con sus viajes a Europa y viajando y haciendo largas visitas en Barcelona también, que en realidad donde tenía casa y en realidad donde falleció también. ¿Cómo la encontré ella? Bueno, yo la encontré por casualidad, la encontré cuando estaba leyendo, porque a mí me pasa que hablaré de las fuentes, que he utilizado diferentes fuentes, que son documentales, son orales y también de prensa y de revistas, aparte de ir a la Haga, etcétera, etcétera, al Archivo General de la Administración. Entonces me topé con ella y ese nombre, Amelia Barleycorn de Vivor, bueno, no sonaba muy africano, pero me decidí a estirar del hilo y entonces la encontré, ¿no? Y entonces en los archivos lo que he estado buscando, he estado leyendo pues desde cartas de oficiales, ¿no? O también lo que eran documentos del gobernador, de las estructuras de la colonia, buscándola a ella porque si era una mujer tan rica e influyente tenía que aparecer de alguna manera como así fue, ¿no? Entonces en ese sentido tengo muchísimo material sobre ella a nivel del Archivo General de la Administración. También en las revistas encontré mucha cosa, de hecho he estado leyendo las listas de pasajeros para poder documentar esos viajes y documentándola a ella pues me salieron pues la familia Kimson, los Balboa, los Jones, o sea que en ese sentido en el libro, hoy hablo de Amelia Barleycorn, pero en realidad en el libro pues claro, las familias fernandinas más relevantes, pues me sale todo lo que fue su trasiego, ida y venida, su solicitud de pasaportes a Barcelona, ¿no? Y yo sabía que ella había fallecido en Barcelona porque así había aparecido publicado en dos revistas, en La Voz de Fernando Po y en La Guinea Española. Entonces, bueno, tuve que ir a cementerios de Barcelona, fue una cosa muy complicada. Al final localicé el lugar, bueno, digamos, en los documentos, porque era un listado manual, manuscrito, que se mantiene aún en cementerios de Barcelona de 1980 o 70 y pico hasta hacia atrás. Y entonces conseguí solicitar una solicitud de defunción que fue muy interesante porque allí me pareció que ella tenía una hija, había tenido una hija que había fallecido antes que ella y que realmente ni siquiera en las fuentes orales aparecía. O sea que ha sido un descubrimiento que he podido documentar a través pues de la búsqueda, ¿no? Y después también conseguí localizar a una descendiente suya que realmente que se llama Amalia, porque ya con la hispanización el Amelia E desaparece y se sustituye por la Amalia A, Amalia. Conseguí encontrar una descendiente suya que siempre digo que es su abuela, pero su abuela entre comillas porque en realidad como que ella al final, Amalia, no tuvo hijos porque la hija que tuvo falleció, entonces su hermano, Napoleón Barleycorn, se esmeró para que siempre hubiera
en la descendencia, en la línea genealógica suya, siempre apareciera una hija que se llamara Amelia, pues para honrar la memoria de Amelia, que esto es algo que realmente en muchos lugares se hace, no solo en África, también aquí en Europa, ¿no? Y esta descendiente pues nació en Malabo, bueno, en lo que era Santa Isabel en 1957, que nos hemos visto online y en persona. Entonces, bueno, para reconstruir esa vida de Amelia Barrico de entre Barcelona y Santa Isabel, yo creí que era importante explicar que cuando tú vives en una situación multisituada, vives entre dos ciudades, vives entre dos países o incluso en más ciudades, tú no dejas de ser quien eres de la noche a la mañana. En realidad tú sigues siendo quien eres cuando vas a otro sitio, ¿no? Y con esa idea, en mi investigación desarrollo muy bien lo que es la vida de los fernandinos y de Amalia en Santa Isabel para poder explicar cómo era su vida en Barcelona, porque es verdad que tenían una serie de oportunidades que en Santa Isabel no había a nivel de servicios médicos y de ocio, etcétera, pero también es verdad que es evidente que había una serie de dinámicas que se mantenían porque era como se pensaba, o era como se sentía, o era como se disfrutaba del tiempo, ¿no? Y ahí también he recabado pues, muchísimos datos de precios de casas, temas de segregación racial, de alquileres, porque creo que también hay que imaginarse cuánto costaban las cosas en un sitio y cuánto costaban en el otro, para hacerse una idea muchas gracias, 5 minutos, gracias. Para hacerse un poco la idea, pues realmente del nivel de vida que tenían y del coste de la vida en las dos ciudades para hacer poder el estudio comparativo, ¿no? Y realmente, bueno, su vida, obviamente la vida de Amalia en Santa Isabel estaba rodeada de lujo. De hecho, esta postal que vemos, que era del gobierno español, fue prácticamente la única que se hizo de una finca, de una casa, de un fernandino, realmente porque era la casa que se construyó, que era la más espectacular de entonces, ¿no? Que es de 1908, con su playa privada, de la que también me han surgido diferentes documentos en el archivo de Alcalá leyendo, ¿no? Cuando sucedía alguna cosa, decían, no, es que aquellos eran crumanes que estaban pasando por la playa de la casa de Amelia Barricón, que no se podía cruzar porque era una playa privada, ¿no? O sea, realmente estaban rodeados pues de todo. Y de hecho, cuando ella fallece, en realidad esta casa que estamos viendo, que está en lo que es Lua, pero era San Carlos, esta casa fue robada por ladrones. Y esto está muy bien porque está el relato que hace el periodista que ha acompañado a la policía y da todo lujo de detalles de cómo vivía, de sus sedas, de sus ropas, de cómo era su casa, ¿no? O sea, que había dinero en monedas, en joyas, en diferentes monedas europeas, ¿no? O sea, que por tanto esta mujer cuando viajaba pues debía viajar con maletines. Entonces, aparte de que obviamente tenían pues estos cheques girados, ¿no? Que tenían dinero en todas partes porque esta gente era muy rica y los bancos siempre estaban a su servicio, ¿no? Y su vida en Barcelona, pues obviamente rodeada de burguesía catalana, como otros fernandinos que vinieron posteriormente o casi al mismo tiempo. Y, por ejemplo, que hay algunas fotografías, hay una fotografía concreta de una boda de los Rodés en Barcelona, pero hay otros materiales que muestran, ¿no? Cómo había hoteles que abrían solo para ellas, pues para cuando realizaban cualquier tipo de celebración o la misa que se podía hacer en la Catedral de Barcelona. No sé, que realmente era una población completamente integrada que también nos hace reflexionar sobre todo el tema de la racialización, ¿no? Que obviamente estaba, que estoy completamente de acuerdo en Diana Arbaiza, que era una cuestión transversal y también con el enfoque que le da José María Fradera, pero que es evidente también que cuando estaba la clase, y es la perspectiva interseccional de Christgau y de Stolke, cuando está la clase, digamos, todos esos rechazos que se tiene por el tema del color de la piel, pierden importancia o se difuminan, aunque sigan estando latentes, porque hay una cuestión superior, ¿no? En este caso, pues las relaciones catalanes. Esta es una fotografía de la vanguardia de 1930, donde es una de las bodas de los Jones, y se ve con unos Dugan, que estos los reproduzco los dos en el libro, y se ve pues que están celebrando en Barcelona rodeados de burguesía catalana, o sea que la burguesía catalana que tenía grandes intereses en Guinea Ecuatorial hasta 1930, que Madrid viene a sustituir lo que es la presencia catalana en la isla. O sea, ya para terminar, pues decir pues que realmente el estudio de caso nos muestra una comunidad africana que está sentada en la metrópolis, pero también está en la Guinea Ecuatorial, pero también en la metrópolis a partir del caso de Barcelona,
que la historia creo que tiene que ser más feminizada, o sea, tenemos que promover las hair stories, ¿no? Para equilibrar lo que es una historia no explicada, que es muy masculina y que nos habla siempre de los hombres, ¿eh? Y también esa perspectiva de las élites africanas que tienen una historia sociopolítica detrás y que además también pueden ser feminizadas, y la comunidad fernandina en España, que lleva 130 años, parece mentira lo poco que se sabe de ellos y lo poco reivindicados que han sido, y realmente pues como la raza fue relativizada por la burguesía catalana cuando los acompañaba a los eventos sociales, ¿no? Lo cual al final muestra que la racialización siempre responde a intereses pues próximos a lo que es la explotación económica, la subalternización, la desigualdad, la minusvalización, etc. Y nada, con ello acabo y muchísimas gracias. Gracias por tu ponencia y por respetar el tiempo. Después de estas dos ponencias tan